¿Qué día hoy, no? Hoy hay una madre que espera, hay una madre que tiene tantas esperanzas depositadas y que ha contenido a lo largo de 3 años, porque este episodio fue en el 2011, y nos referimos a la madre de Gustavo Cerati. Muchos de ustedes a lo mejor no saben quién fue o quién es Gustavo Cerati, pero era el líder de una banda, Soda Stereo, que habrán disfrutado sus nietos, sus hijos. Todos sabíamos que era Soda Stereo y que era Gustavo Cerati por las generaciones más jóvenes. Pero hoy Gustavo Cerati estaría cumpliendo 55 años y desde el año 2011 está con respiración asistida por consecuencias de un accidente cerebrovascular, lo que conocemos como ACV. Por eso hoy convocamos a 2 neurólogos de nuestro medio, cada uno en una situación distinta. Al doctor Alejandro Musacchio, un gusto tenerlo aquí, doctor, y al doctor Eduardo Galli. Igualmente. El doctor Alejandro Musacchio es neurocirujano y el doctor Eduardo Galli es neurólogo y clínico. ¿Cómo lo podemos llamar? Rehabilitador, más o menos, ¿puede ser? Sí, estoy en el terreno de la rehabilitación neurológica. Además en el mal de Alzheimer sabemos, ¿no? Sí. Que dentro de poco voy a ser paciente suya. Bueno, ¿se van a jubilar con una jubilación así? ¿Van a poder vivir? Estamos un poquito por debajo. Un poquito por debajo, ¿no? No estaría jubilado ya sí. Sí, Antes de ser jubilado. Ya tengo edad para jubilarme y ya estaría cobrando tranquilito. Y había que con seguir. esos 96 estaría perfecto. Yo con 96.000 cobro una jubilación al año y me conformo, vivo. Espectacular. Vivo, ¿qué le parece? Lo divido 12, ¿cuánto sería ingreso? 7.000 y piquito por mes. Sí. Y yo vivo, Sí. amasando los tallarines caseros y todo eso, uno puede vivir. Bueno, en fin, pero vamos al tema que nos ocupa y que nos preocupa. Evidentemente, doctores, para padecer o adquirir un ACV no hay edad, ¿no es cierto? No hay edad, A la prueba me remito, ¿no? Este chico, siendo una persona relativamente joven, tuvo un ACV que lo tiene postrado, con respiración asistida. ¿Es un fenómeno esto que le está pasando a Cerati o se da en muchos casos? No, se da en muchos casos. ¿Sí? Lo que le pasó a Gustavo Cerati fue que hizo lo que se llama una disección de la arteria carótida. La disección de la arteria carótida es como que en algún movimiento, en una elongación, se dan en las personas jóvenes fundamentalmente, provocan la ruptura de la pared interior de la arteria. La arteria es un tubo y tiene una pared interior, es una piel interior, que es el endotelio, así se llama, se raja, se rompe, entra la sangre entre esa pared, empieza a despegarla de las otras partes de las paredes y termina tapando la arteria. Eso es lo que le pasó, le tapó una arteria. ¿Él fue intervenido quirúrgicamente o no? Después, o sea, cuando él hace el accidente cerebrovascular, él hace un infarto de un hemisferio cerebral completo. Y en realidad el cerebro tiene comunicaciones y en este caso no la debe haber tenido. Entonces hace un infarto de un hemisferio cerebral completo, hace una hinchazón de su cerebro. Ese cerebro trata de escapar por la gran presión que genera el hinchazón del infarto, trata de escapar por un agujero que es el agujero occipital. Entonces comprime una estructura nerviosa que es el tronco cerebral. Al comprimir la estructura del tronco cerebral provoca un infarto y una isquemia en esa estructura que es la comunicación del cerebro con la médula y donde están el centro del cardiovascular, respiratorio, la vigilia. Por eso está en coma. Todas las órdenes, digamos. Todas las órdenes pasan por ahí. Y le hicieron lo que se llama una craneotomía descompresiva, muy pequeña, en el lugar donde él estaba, en el país, creo que fue en Venezuela. En Venezuela, sí. Eso, en Caracas. Y le hicieron una descompresiva que me parece que fue insuficiente, porque se enclavó, como nosotros decimos, en la jerga Nosotros nuestra. fuera de hora, fuera ¿Lo de hubiesen tiempo. podido mejorar? Fuera de tiempo. ¿Lo hubiesen podido mejorar? ¿Tomado tiempo? Probablemente si tenían un diagnóstico precoz, sí. Lo que pasa es que hubo también un problema con él mismo, que primero tuvo un episodio de descompostura y volvió al hotel y no se quiso Claro, quedar es como que internado. esto ya va a pasar. Esto ya va a pasar. Claro. Entonces nadie tuvo, diríamos, la lucidez de decirle, no, te tenés que quedar. Claro.
y bueno, y hacemos todo lo que tenemos que hacer. A veces no actuamos a tiempo, eso es para exactamente. tener muy en cuenta también a modo de prevención, ¿no? De no llegar a cuestiones mayores. Ahora, doctor Gali, hoy la madre se le escuchaba decir que espera que el año que viene su hijo pueda cumplir años contestando algunas preguntas. Sí. Usted como neurólogo o rehabilitador, ¿hay una posibilidad de rehabilitación a esta altura de los acontecimientos en el cuadro? Bueno, de este chico? no puedo opinar sin conocerlo directamente a Cerati, al paciente, sin haberlo visto, sin revisarlo, sin ver los estudios que tiene, o sea, es imposible opinar. Hay casos que se recuperan, pero estamos hablando a nivel genérico, o sea, hay casos en las estadísticas, en la literatura, conocemos casos que están años en coma y se despiertan. El problema es qué lesión hay, porque las lesiones son irreversibles. Una cosa es que se despierte el paciente después de estar en un coma y otra cosa es que se despierte en condiciones de funcionar. Por ejemplo, él no respira, a lo mejor se despierta pero sigue sin respirar. O se vuelve lúcido, abre los ojos, se puede comunicar, por ejemplo, mediante el pestañeo, pero no puede respirar, así, debe permanecer intubado, o sea que no. Son muchas las variables que pueden ocurrir y es totalmente impredecible. Yo creo que es opinar así como opinamos nosotros, que tenemos un conocimiento externo. A lo mejor, Héctor, vos tengas, Alejandro, un conocimiento más preciso. Porque yo tenía muchos vínculos con Buenos Aires y en ese momento se pudo mirar, porque la gente trajeron el servicio donde yo trabajaba, trajeron las imágenes y bueno, estaba esto. Claro. Es una cosa sumamente complicada y nadie le dijo, a ver, esto va a tener un futuro que dentro de tanto tiempo, uno no puede, como dice el doctor Eduardo Gali, tener la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. El cerebro reacciona de muchas maneras. Pero cada cuerpo es pero a medida que pasa el tiempo, ¿no? y siempre está en las mismas condiciones, felizmente no debe haber hecho ninguna complicación muy severa, porque un paciente en coma que está en un... El problema son las con un complicaciones respirador que tiene Claro, un no ha largo habido del complicaciones, tiempo. pero no ha habido avances tampoco. No, siempre está igual. Ahora bien, vamos al tema que le puede interesar a todos los que nos están viendo. Nosotros no queremos que a nadie más le suceda semejante situación. Un accidente cerebrovascular, ¿se puede prevenir? ¿Hay pequeños indicadores en nuestra vida que nos marcan luces rojas como para que nos alertemos y acudamos a un médico neurólogo para tratar de prevenir ese ACV? Sí, totalmente. Totalmente, sí. Algunos Atención. Ninguno de nosotros queremos llegar a eso. En el caso de Techerati probablemente no, porque las disecciones en gente joven... Sí, pero tenía factores de riesgo. O sea, lo más importante de todo esto es que uno tiene que evitar los factores de riesgo. Eso es lo que hay que transmitirle a la comunidad. O sea, las personas diabéticas, hipertensas, obesas, en este caso Cerati, bueno, se comentaba mucho de que tomaba drogas. Las drogas producen arteritis, debilidad de la pared, de las arterias. Todos esos factores de riesgo que en conjunto se llama síndrome metabólico, hay que tratarlos. Todas esas patologías por separado tienen que ser tratadas para estar en óptimas condiciones y disminuir los riesgos de un accidente cerebrovascular. Además, sabemos que todos llevamos una carga genética, algunos más, otros menos. Hay que prestarle atención a la carga genética. Totalmente. Es un porcentaje muy alto de todo esto. Hay que prestarle atención que tuvo el abuelo, la abuela, el papá, la mamá. Entonces... No quiere, para que entiendan bien, no quiere decir que obligatoriamente alguien que tuvo, ¿no es cierto?, el papá o la mamá que haya hecho distintos accidentes cerebrovasculares los vaya a tener, pero sí que tiene el campo propicio para tenerlos, ¿no? Claro, tiene el terreno habilitante para plantar. Claro. Es muy importante eso y es muy importante los hábitos de vida, ciertos hábitos de vida que favorecen, o sea, todo lo que es una situación de estresante a nivel físico, psíquico, favorece. El estrés. Favorece el cambio, como decía la vida, digo yo, Alejandro, veces, en el interior de esa capa interna de la arteria que se llama endotelio, se va lesionando
Y eso da propensión a que ocurra esto, que es bastante, digamos, no es tan visto lo que le pasó a Gustavo Cerati, pero sí lo más visto es que se va tapando, se van haciendo concreciones, o sea, se va depositando capas de colesterol, calcio, y la arteria se va ocluyendo. Eso es lo más común, y eso puede ocurrir a veces a edad no muy mayor, ¿no? Doctor Gali, se refería a los hábitos de vida, sedentarismo, Cigarrillo. alcohol, cigarrillo, Sí, y lo que comemos los argentinos. Sí. La alimentación está basada en los asados, las achuras, los embutidos. Hay estudios hechos donde se mide fundamentalmente la capa de esa piel interior, que es el endotelio, tiene que tener un grosor habitual. En las personas que empiezan con enfermedad vascular o enfermedad arterial, empieza a engrosarse. Lo primero que empieza es a engrosarse. Hay estudios hechos donde sabemos que la actividad física y disminuir todos los riesgos disminuye el grosor, aunque esté aumentado. Con una prueba muy simple se puede verificar que ese endotelio se achica de calibre. Pero bueno, cada paciente es diferente y cada paciente tiene que venir y uno tiene que explicarle. Yo tengo antecedentes de tal cosa, a mi mamá le pasó tal cosa, a mi padre, y yo tengo el colesterol alto y hay que bajarlo, y tiene hipertensión arterial, hay que mantener la presión arterial. Ay, que no les pase lo mismo que a mí a ustedes. Yo los escucho y me empieza a pasar ya todo. Cuando a tener escucho un médico, empiezo a sentir todos los síntomas. En cualquier momento es diabética. No, gracias a Dios eso no tengo antecedentes. Ahora bien, últimamente, otra luz verde que he visto, mucha gente que ha padecido entre los 60, 70, 75 años, accidentes cerebrovasculares, y que han reaccionado, yo diría, porque uno los ve 100% satisfactoriamente. ¿Es posible eso? Sí. Sí, totalmente. Todo Ahí depende la rehabilitación también. La rehabilitación tiene mucho que ver, pero también tiene que ver en qué lugar del cerebro tuvo lugar el accidente vascular. Y además de qué tipo. Qué tipo, si fue hemorrágico, si fue... Claro, nosotros decimos accidentes cerebrovasculares y engloba una cosa muy grande. Dice derrame cerebral, pero hay isquemias cerebrales. Por eso te divido. Claro. El accidente cerebrovascular o el ataque cerebral, como lo podríamos definir, hay dos tipos. El isquémico, que se llama así por falta de circulación, se puede tratar. Se puede tratar. ¿Quirúrgicamente? No quirúrgicamente, pero por viento vascular sí. Claro. O sea, el accidente isquémico es el taponamiento de una arteria, ya sea por un coagulito que viene migrando del corazón o de la arteria carótida, o que se forma intraarterialmente por un síndrome que se llama síndrome antifosfolipídico, que es porque algunas enzimas que se producen en el organismo están muy altas, entonces se provoca coagulación dentro de la misma arteria, de la misma circulación en la sangre, y puede ir depositando pequeños émbolos y tapando arterias. A veces sucede esto, parece un embolito de algún lado, hace un accidente cerebrovascular, se disuelve porque el organismo tiene una manera de disolverlo, entonces hace el accidente cerebrovascular, le es transitorio, le dura pocas horas, o le dura 48 horas y le desaparece. Se habla de transitorio hasta 24 horas, ¿no? Claro. Pero le va desapareciendo lentamente porque se fue, diríamos, o se diluyó el coágulo o tiene una circulación por otro lado que puede suplir esa función que en ese momento dejó de tener. Claro. Esa es la isquemia. La isquemia también está provocada por el taponamiento, como decía Eduardo, por arteriosclerosis, infiltrado arteriosclerótico en la pared de la arteria, y la va tapando y la va tapando y la va achicando. Y el otro accidente cerebrovascular es el hemorrágico, o sea, es el producido por un sangrado. El que más es quirúrgico, ¿no? Claro, o sea, hay quirúrgicos y no quirúrgicos, o sea, el accidente cerebrovascular hemorrágico es la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea por una hipertensión arterial y forma un hematoma, se llama así, dentro del cerebro, depende de la localización, va a afectar más o menos, depende de las funciones. Y hay rupturas de arterias de anomalías congénitas, como son los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas. Todo eso provoca accidentes cerebrovasculares. ¿Cada cuánto es conveniente medirse la presión arterial? Yo diría que eso depende. Si uno no es hipertenso, cuando haces una medición
una vez por mes, cada 2 meses. ¿Y si uno es hipertenso? Y el hipertenso tiene que tener un control ya más indicado por el médico que lo está controlando. Tampoco es cuestión de estar obsesivamente viéndose la presión. Eso tampoco. No, porque a veces se tiene el síndrome del guardapolvo blanco, se dice, ¿no? Yo pienso que cuando vemos al médico adelante que nos toma la presión sube. No, lo importante es lograr el control con un médico que realmente esté, digamos, al pie del cañón con ese control de la presión de ese paciente. Y ese médico le tiene que decir a ese paciente, usted se debe controlar cada tanto, porque varía mucho de una persona a la otra. La hipertensión arterial es algo muy variable, o sea, no es que es algo que se trata así y ya está. Doctor Gali, yo siempre quiero dejar un mensaje de esperanza después de una charla, porque hablamos con ustedes y empezamos a sentir síntomas, ¿no? Pero una vez instalado ese accidente cerebrovascular, la medicina hoy sabemos que va caminando a pasos agigantados. A través del tratamiento de recuperación, de rehabilitación, ¿se están logrando buenos resultados? Sí, por supuesto que sí. Eso hay que tener sea en de cuenta. la índole que sea el ataque cerebral, ¿no? Siempre hay cosas para hacer, eso es algo muy importante. O sea, por más lesionada que esté la persona, siempre hay cosas para hacer y nunca se puede decir que no se va a recuperar. Hay casos que lo vemos todos los días que son insólitos, ¿no es cierto? Hay gente que está totalmente paralizada y al poco tiempo se moviliza plenamente, y otros que uno ya sabe de entrada de que por el tipo de alteración la recuperación va a llegar hasta un límite, pero hay que hacer a la rehabilitación. Y una cosa muy importante que por ahí no hay que colgar nunca los guantes antes no, de por eso, algo muy ¿no? importante que la gente no tiene en cuenta, y muchos médicos tampoco nos olvidamos, que una vez que se rehabilitó todo lo que se pudo, a la persona hay que mantenerla. Claro. Hay que mantener esa rehabilitación, como toda función que uno adquiere o que uno, digamos, estimula. Por ejemplo, si uno aprende un idioma y si uno después lo deja de hablar, uno tiene que cada tanto hablarlo, leerlo, si no, ese aprendizaje se diluye, o un músculo uno lo entrena. A mí me parece, por los años que uno ha vivido, ¿no?, que antes, cuando uno tenía un ataque al corazón, un ACV, uno ponía a ese paciente en una cajita de cristal, en el seno familiar. No que no te subas a una bicicleta, que no camines una cuadra, que no hagas esto, que no hagas lo otro, y hoy me parece que es un poco todo lo contrario, tratar de ir insertándolo poco a poco a llevar una vida normal. Eso es así, ¿no?, con muchas enfermedades. La persona tiene que hacer todo lo que pueda hacer y deba también, ¿no es cierto? Y hay que dejarlos, no sobreproteger. Hay que dejarlo, hay que controlarlo nomás, observar qué es lo que puede y qué es lo que no puede. No hay que limitarlo, ni tampoco incentivarlo a hacer cosas, ¿no es cierto?, que son de riesgo si la persona no puede. Doctores, yo quería agregar algo, sí, una cosita, sí, es muy interesante. Quiero que sepan, hablábamos del ACV instalado. Cuando el accidente cerebrovascular, el isquémico, por ejemplo, se produce, tenemos que averiguar inmediatamente de qué se trata, si es un émbolo, si es una estenosis, y tiene un tiempo de, diríamos, de un timing quirúrgico, que ese tiempo podemos resolverle el problema y volver a recuperarlo totalmente. Ese tiempo son 3 horas para el cerebro. Fundamental. Fundamental. Esas 3 horas, si hay alguien que sabe, que empieza con una sintomatología, se hace una tomografía, posteriormente una angiografía, y vemos que hay una arteria tapada y la podemos destapar, podemos recuperar el paciente en un 100%. La última pregunta, me están haciendo señas de la producción, la última. ¿Es más nocivo un ACV en una persona joven o en una persona añosa? No, por supuesto, una persona de años. ¿Es más nocivo? Por supuesto. Es así. Tiene menos restos, sobre todo para recuperarse, orgánico, físico, psíquico. Pero todo depende de la magnitud, nosotros también. A cuidarnos entonces. Yo ya tengo mis 2 doctores que me van a atender en el caso que lo necesite. Muchas gracias, Alejandro Musacchio, gracias, Eduardo Gali. Muchísimas gracias, 2 queridos médicos, amigos, fantásticos médicos de nuestro medio. Hoy estuvieron aquí en esto que es Tiempo de Abuelos, para juntos seguir creciendo y seguir aprendiendo. Ya volvemos.